como siempre, gracias por el favor de seguirnos. Una semana más que inicia, la última semana donde culmina el mes de octubre e inicia el mes de noviembre. Hoy es lunes, estamos a 29 de octubre del año 2018. Buenos días, compañero Alexander, ¿cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo pasó su fin de semana? Bueno, el fin de semana estuvo muy activo y lo activó el Partido de la Liberación Dominicana. Fue un fin de semana activo tanto a nivel nacional como internacional. Acontecimientos importantes que se han dado en la región, Sí. como por ejemplo lo que todo el mundo sabía, lo que todo el mundo ya esperaba iba a suceder en Brasil, sucedió también. Bolsonaro se convierte en el nuevo presidente brasileño y saca una votación de un 55%, algo insólito. Los brasileños decidieron coger una vía completamente contraria a la que iban transitando y vamos a ver cómo le va con un fascista en pleno siglo XXI, con un hombre que tiene un discurso muy desentonado con las necesidades y los tiempos de hoy día. Sin embargo, ese fue el hombre que eligieron los brasileños, así que augurar de que no sea tan mala la decisión A mí me da la impresión, como Lindsay, su propio discurso, sino que las circunstancias de los nuevos tiempos lo vayan llevando a él a que su discurso nada tenga que ver con sus acciones ya como gobernante de Brasil. Ojalá y sea así para el bien de ese pueblo brasileño. a mí me parece que Bolsonaro será un nuevo Donald Trump en Brasil. Y me da la impresión que muchas de las cosas que él abordó en la campaña la va a cambiar ahora desde el poder. Fíjate que incluso ha seguido con esa prudencia desde que ganó la primera vuelta. Ahora habló desde su casa, al lado de su esposa. O sea, ha tenido una actitud, un cambio total en lo que era la campaña y ahora que es el presidente. Incluso hace como 10 días dijo, yo soy un admirador de Donald Trump. Donald Trump anoche mismo lo llamó para felicitarlo. A mí lo que me parece, Lindsay, que de algún modo los grupos de poder le están dando una respuesta a la izquierda que había copado toda América Latina y no sé si, en la mayoría de los países en América Latina han estado ganando gobernantes, yo no diría yo no creo mucho en eso de derecha e izquierda, porque aquí en este mundo todo el mundo está haciendo lo mismo, pero a lo que le llaman derecha han estado ganando aquí las elecciones, con excepción de México. En todos los países donde se han dado elecciones ha ganado ese sector político. Y pienso que de algún modo Bolsonaro va a hacer una cosa desde el poder y muy contraria a la que fue desde en la campaña. A él todo se le puso a la carta, a tal punto que incluso no le estaban conviniendo esos debates y él se negaba y le dieron una puñalada y entonces tuvo la mejor justificación ahí. Incluso estuve viendo, Lindsay, que Fernando Haddad gastó 30 veces más dinero que Bolsonaro, porque a partir de que él recibió la agresión, él se dedicó nada más a una campaña por las redes sociales y retiró prácticamente toda esa estructura de campaña y se dedicó a una campaña. Entonces eso le dio bastantes resultados y no tuvo un gran costo en ese sentido. O sea, pero eso era lo esperado. Ganó 55.2 y Fernando Haddad alcanzó 44.8. Así es. Aunque yo creo que el PT en eso tuvo culpa, porque tan pronto el PT vio que no iba a haber posibilidad de que Lula fuera candidato, debió de haber sustituido
a Lula como candidato. Este hombre, Fernando Haddad, prácticamente hizo menos de un mes de campaña. Bueno, pero Bolsonaro también no surgió, no es un líder que viene en la política desde hace sí, pero muchísimo tiempo, ni mucho menos. El PT o sea, pudo haber tenido un candidato 3 meses atrás. El hecho es para que tuviera tiempo de hacer una campaña. Fíjate tú que fuera Bolsonaro o quien fuera, iba a ganar. Sí, yo pienso que sí, pero quizá le hubiese ido mejor. Fíjate, en Brasilia, Bolsonaro ganó con el 70%. El estado este que se llama, creo que Paré, si no me falla, creo que Paré, que está pegado de Colombia, no, de Venezuela, ganó con el 72%. En Sao Paulo y Río de Janeiro ganó con más del 60%. O sea, ahí en una zona donde el PT es muy fuerte y en esa zona fue que Fernando Haddad pudo sacar una mejor votación. Pero después en los principales estados de Brasil, Bolsonaro barrió con más del 60%. ¿Y cómo se puede explicar esto? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Por unos medios bastante comprometidos con esa parte, con unos medios donde la posverdad se puso de manifiesto al máximo nivel, con una justicia como la que tiene Brasil, desmembradas de arriba a abajo. Fueron muchas las consecuencias que llevaron a que el PT hoy perdiera las elecciones en el día de ayer. O sea que todo el mundo sabía lo que iba a pasar, pese a todas las advertencias, no solamente de algunos pensadores brasileños, sino también expertos internacionales, politólogos, gentes comprometidas con el mundo, gente que están pendientes a lo que pasa a nivel mundial y que sabe muy bien las consecuencias cuando quienes ostentan el poder o quienes toman el poder son personas de ese perfil de Bolsonaro. Algo insólito, vuelvo a repetir, pero ya veremos qué va a pasar en Brasil en los próximos años, en los próximos meses. Vamos a ver cuáles van a ser las primeras medidas de este señor de ultraderecha, con unas ideas terribles sobre el Estado, pero el discurso a veces dista mucho de la realidad y la política se viste también de realidades. No es lo mismo tú hablar fuera del poder que ya estando al frente del poder. Cuando te encuentras con realidades y chocas con ellas, pues es muy diferente. Incluso las decisiones que tomas se distancian a veces bastante de las palabras o tus propias ideas, porque las circunstancias te llevan a tomar decisiones a veces divorciadas de tus propias ideas. Eso tiende a ocurrir. Pero lo que yo sí entiendo es que este señor representa a una parte importante de Brasil, tan importante como el sector más conservador brasileño, y estamos hablando de los grupos económicos más poderosos de Brasil, donde no estamos hablando de cualquier economía, la 9ª economía del mundo, uno de los países más ricos en términos de recursos naturales, desde gas natural, petróleo, todo lo que tiene que ver con minerales, materiales, mineros. Un país rico, inmensamente rico. Inmensamente rico, pero que no ha tenido la fortuna de siempre ser administrado por los mejores penosamente administrado, hombres, como diría Balaguer. Penosamente administrado. En algunos momentos floreciendo, como el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que llevó esa economía a convertirse en la 6ª economía del mundo y que prometía mucho Brasil. Y sin embargo, todos estos sueños han quedado muy rezagados, han quedado en el zafacón, y es como iniciar de nuevo, pero ya veremos. Aquí en República Dominicana, Alexander, la política no deja de estar menos interesante. Así es. La política aquí, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, ha puesto a que todo el mundo estuviera atento este pasado sábado, cuando su comité central se reunía en la Casa Nacional del PLD,
y era una reunión de suma trascendencia donde las decisiones que desde allí se tomaran iban a definir un poco el curso de lo que iban a hacer los próximos meses a lo interno de esa organización política y que podía incluso dar señales a los demás partidos políticos por dónde andan las cosas, porque el PLD es quien marca el punto de partida en ese sentido. Ocurrió que pese a todos los presagios, los malos augurios que muchos articulistas le dieron, o algunos articulistas o analistas, algunos incluso en los medios de comunicación, tanto televisión como radio, redes sociales, etcétera, voces más altas de lo que debería ser, ¿no? Se pronunciaron, incluso se fue mucho más lejos y no se quedó solamente en especulaciones de analistas, sino que también muchos miembros de esa organización política se le fue el tornillo, se le fue un poco el freno, y gentes del nivel de miembros del comité político se pronunciaron de manera irrespetuosa incluso, como es el caso de Miriam Cabral, una señora que la verdad ha concitado muchísimo la atención por la manera tan burda e irrespetuosa a que se refirió del propio presidente de esa organización política. Decía Orlando Gil en un Twitter que esa gente que faltó el respeto, esa gente que tuvo voces más altas de lo acostumbrado, deberían de pedir excusa. Pero mucha gente le contestó en ese mismo Twitter que subió Orlando Gil: espéralo ahí, ¿tú crees que esa gente va a pedir excusas? Ni que muchas cosas así. Es la forma de cómo reacciona la gente ante ciertas propuestas. Y la verdad es que nada de esto ocurrió. Todos esos presagios, malos augurios que se habían analizado, que se habían vaticinado, pues nada de eso ocurrió. En el PLD, previo a la reunión, previo al encuentro, se reunieron tanto el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, como el presidente de la República, Danilo Medina, y con ellos todos los miembros del comité político que estuvieron presentes en esa reunión. Y las aguas no pasaron, no fueron, la sangre no llegó al río, como dicen. No, todo lo contrario, de manera civilizada, racional, como debe de ser, y con la experiencia política que caracteriza a ambos líderes de esa organización y a los que componen ese comité político, la racionalidad se impuso, la razón se impuso ante cualquier otra cosa. Y se llegaron a acuerdos importantísimos, interesantes, y que sorprendieron como siempre a la prensa. La prensa siempre se queda esperando que las sillas vuelen por los aires, que los pescozones y las trompadas en algún momento se puedan dar, palos, o que algún tiro por ahí suene. Nada de eso ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana, muy por el contrario. Yo que estuve ahí, nosotros transmitimos desde el PLD este pasado sábado, vimos una fiesta, un júbilo, al salir todos los miembros de ese comité central. Lo que había era un ánimo de celebración, más que de desconsuelo, no conformidad, nada que ver, todo lo contrario, lo que había era un júbilo. Los leonelistas estaban felices también por la decisión tomada. Fue una reunión relativamente corta, muy corta, en el momento en menos de 10 minutos. 10 minutos, ponle tú. Duran 14 reunidos y menos 15. De 10 sesionando. Y eso llevó a que se tomaran tres grandes decisiones, tres importantes decisiones, Alexander. Lo primero es que las primarias se adoptó un tipo de modalidad de escogencia de sus candidatos, que fueron las primarias abiertas, pero estas van a tener que ser refrendadas por la Asamblea Nacional, la Asamblea del Congreso. Asamblea de Delegados. La Asamblea de Delegados, perdón, así es. Y por otro lado también otro de los puntos que se tomaron allí
Primero ese, lo de la Asamblea de Delegados, y Primero se va a nombrar una comisión. Primero es en el que la votación va a ser político, privada. en el comité político, y esa comisión se va a encargar de un tanto adaptar los estatutos a la nueva ley de partidos, y estos a la vez van a tener que ser refrendados por esa asamblea de delegados. ¿Quiénes conforman la asamblea de delegados? Los presidentes de intermedio, el comité central, los presidentes municipales, provinciales. O sea, ahí va a estar la representatividad del Partido de la Liberación Dominicana, que fue una propuesta que hizo el presidente del partido, Leonel Fernández, y que fue acogida. Leonel en eso... De hecho, él fue el vocero, porque él fue quien dirigió la reunión, él fue quien aperturó la reunión y quien la cerró también. Quien la aperturó y quien la cierra esa reunión es el presidente del partido, que cogió y dirigió como debe de ser. Yo creo que esos encuentros nunca deben ser dirigidos por segundos, sino por la cabeza. Y eso es lo que también los miembros de esa organización política quieren. No es lo mismo el segundo que el primero, compañero, de eso hay que estar claro. Entonces, ahí Leonel decidió dirigir la reunión, introducir y cerrar. Y donde ahí los puntos propuestos fueron inmediatamente avalados por todos los miembros, todos los que estaban allí. Quizás Melanio... Todo fue por mayoría absoluta. Sí, Melanio y dos personas más fueron los que votaron como disidentes o no votaron, se abstuvieron, etcétera. Pero en su mayoría de los 500 y tantos presentes en esta reunión, pues todos se acogieron a esa decisión, a ese acuerdo entre tanto el presidente del partido como el presidente de la República y los demás miembros de ese comité político. Ese es el PLD. Y eso es lo que tiene que llamarle la atención al PRM, que anda siempre, sus estrategias dependen completamente de las decisiones del PLD, y tremendo error, craso error, porque ningún partido político o ningún líder político puede tomar decisiones o elaborar sus estrategias a partir de las estrategias de otro grupo. Eso en política tiene consecuencias muy graves, y el PRM ha sido víctima de ellas. Así que yo pienso que la dirigencia, el liderazgo de ese partido político debe de ir tomando ejemplo de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, porque por lo que sucedió el sábado y por las propias acciones del PRM, va a haber PLD por rato. Va a haber PLD por rato porque la oposición prácticamente no existe. Está en su peor momento en la República Dominicana, y eso no es bueno para el equilibrio de la democracia. La democracia se basa justamente en eso, en equilibrio, en que por lo menos dos fuerzas contrarias estén siempre ahí presentes y que se hagan presentes en la vida del ciudadano. Eso no existe en estos momentos en República Dominicana. Por eso está el Partido de la Liberación Dominicana como está. Sí. Mira, Lindsay, el PLD, los éxitos del PLD se debe a dos cosas. Primero, a que es una clase política que tiene conciencia de lo que es el Estado. En el PLD no son simples políticos, porque hay una parte importante de ellos que tiene formación intelectual, académica, que fueron forjados como políticos, intelectual y en la actividad diaria. Y tienen conciencia de lo que es la lucha política, de lo que es el Estado. Fíjate incluso que ellos podrán tener contradicciones de forma, de fondo, como tú la quieras, pero cuando llega el momento de unificar criterios, lo hacen. Y lo hacen y asumen la responsabilidad. Yo siempre he dicho que el gran problema del PRD era, por ejemplo, cuando se dio la guerra entre Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Jorge Blanco era
patria o muerte, igual que Antonio Guzmán. Y después era la lucha entre Peña Gómez y Masluta, y eso era patria o muerte. Ahora, en el PLD, ellos han estado dando clases de lo que es la lucha política. Ellos llevan sus contradicciones, discuten, debaten sus contradicciones, pero a la hora de la institucionalidad, a la hora de ponerse de acuerdo, ellos lo logran. Fíjate incluso que el mismo doctor Leonel Fernández lo decía en su exponencia. Decía que habían unos vaticinios peores sobre esa reunión, de que ahí va a surgir lo peor. Sin embargo, ahí no surgió nada. El presidente Medina fue y se sentó ahí. El doctor Leonel Fernández incluso fue el que abrió y cerró, como bien tú explicabas, la asamblea. Dio una explicación de lo que venía y ahí no pasó nada. Yo en la mañana vi un Twitter de José Ramón Peralta, el secretario administrativo de la presidencia. Y cuando yo vi ese Twitter de José Ramón Peralta, yo dije, bueno, la percepción que yo tenía es así. Hay un acuerdo para esa reunión de hoy. Porque el tuit de José Ramón Peralta evidenciaba que ahí iba a haber una reunión de unidad y fortalecimiento. Y así fue. Yo siempre tuve esa percepción de que ahí no iba a pasar nada y que eso iba a ser un encuentro más. Tenía esa percepción. Porque independientemente de lo tensa que estaban los debates y las contradicciones, yo pensaba que ahí iba a haber un acuerdo, porque por la velocidad misma que llevaba la situación, no podía haber un desacuerdo, porque iban a llegar a lo peor y al PLD le interesa mantenerse en el poder. Yo creo que Leonel Fernández y Danilo Medina han emergido como dos políticos de gran madurez. Dos políticos que merecen el respeto de esta sociedad. Lograron llevar su partido al poder, lograron mantener ese partido en el poder, han hecho las transformaciones que la sociedad necesita. El PLD en sectores importantes de la sociedad tiene más fortaleza que en los mismos sectores populares. Y digo esto, a mí me tocó en un lugar donde yo estaba conversar con algunas personas que habían ahí. Y era sorprendente cómo ellos hablaban, gente que no son políticos, y que lo que son es gente de negocio, empresarios y esas cosas. Y los hombres de negocio y los empresarios no tienen partido, tienen intereses. Y era sorprendente cómo ellos hablaban de las gestiones de Leonel Fernández y de la gestión de Danilo Medina. O sea, se han legitimado ante la sociedad y están en el poder, además de que han sabido hacer las cosas bien, porque son una especie de garantía para los grandes intereses. Y por eso están en el poder. Y por eso esa reunión del pasado sábado pasó como pasó. Porque el PLD y sus principales líderes han tratado de constituirse como en garantías para los grandes intereses de la nación. Y eso es importante. Yo veía ayer en un reporte que hacía un periodista desde Brasil, que el periodista decía que desde que pasó la primera vuelta en Brasil, Bolsonaro ha estado recibiendo a los grandes empresarios y a los grandes hombres de negocio, a toda la gente importante, porque veían que ese iba a ser el presidente y desde ya había que irle creando tenían que irse cerciorando de que había garantía de estabilidad. Bueno, pues esa garantía de estabilidad es la que los grandes hombres de negocio y de empresa buscan. Y es lo que el PLD le ha garantizado a los grandes grupos de poder. Y por eso, independientemente de las contradicciones que puedan tener con ellos,
los mantienen en el poder. Bueno, ahí está expuesto el tema, porque la verdad es que todos estos análisis que ahora salen y otros que esconden la cabeza, porque hay muchos que han escondido la cabeza luego de lo sucedido en esa reunión del pasado sábado. Por lo menos no he visto un solo artículo de ellos. Luego de escribir cuantas barbaridades, no he visto un artículo para que ellos entonces ahora analicen qué fue lo que falló de su análisis, que analicen lo que falló del análisis, porque nada que ver. La política, vuelvo a reiterar, se viste de realidades. La razón siempre es importante, fundamental en política, y fue lo que pasó el pasado sábado. Ahora bien, hay algo que se ve muy claro, y es la actitud y la posición de Leonel Fernández, cómo Leonel viene manejando los temas en los últimos tiempos, y cómo justamente el pasado viernes Leonel escribe un artículo. Y en ese artículo, un día previo, o sea, previo a la reunión del Comité Central, Leonel escribe un artículo donde él expone, ahí él esboza claramente las razones que lo mueven a mantener una posición respecto a el tema de las primarias abiertas o cerradas, incluso dejando ver allí la inconstitucionalidad de la propia ley de partidos, donde él también dice que mira cómo han varios grupos, incluso partidos políticos, por lo menos 9 partidos políticos, han puesto una demanda, sometieron ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de esa ley de partidos, sí, porque viola varios aspectos de la Constitución de la República. Bueno, y esa ley de partidos, que es inconstitucional por todos esos puntos, esos aspectos, artículos que están contemplados en esa ley, que violan la Constitución de la República, es la que fue aprobada por ese Congreso Nacional. Algo que es contradictorio, se contradice consigo mismo. Y ese artículo de Leonel, esa posición, supo ser mantenida hasta el último momento, y en el proceso de las negociaciones, por lo visto también, hasta la toma de decisión. Porque ¿qué era una de las cosas que Leonel decía en ese artículo? Que las bases deben de ser escuchadas. Que el partido debe ser escuchado. Y esa posición prevaleció y tuvo que ser acogida primero por el comité político y luego por el comité central, que fue avalado a unanimidad. Cuando él dice, no, pero es que no puede ser, no es el comité central quien está facultado para decidir sobre un tema de tanta trascendencia que no le corresponde a ese órgano decidir tal cosa. A quienes les corresponde esa decisión es justamente al Congreso. Y esa asamblea de delegados es la representatividad de ese Congreso. Y por lo tanto, esa asamblea va a ser escuchada, va a ser tomada en cuenta. Todos los presidentes de intermedios provinciales, toda esa gente van a ser escuchadas. No solo escuchadas, sino que ellos son los que van a tener que refrendar esa nueva adaptación a la ley de partidos. Son ellos los que van a decidir y van a decir al final sí o no. Ellos son. Entonces, creo que eso le da un respiro al Partido de la Liberación Dominicana. Por lo pronto se ve venir un proceso de más ecuanimidad, de mayor tranquilidad para esa organización política que en los últimos tiempos ha venido un poco convulsa, algunas declaraciones un poco desafortunadas de miembros importantes de esa organización, que antes eso no se veía. Pero si te fijas bien, quienes tienen esa actitud son los de menos experiencias dentro de ese comité político. Porque Miriam Cabral llegó el otro día al comité político. Todavía ella no
no sabe cuál es la dinámica, aparentemente por su accionar, lo digo, porque esta no es la primera vez. Entonces yo creo que también la selección de un grupo tan pequeño como hablar de 34 miembros de una organización política que está compuesta hasta el momento por 2 millones y tanto de miembros, debe tener un proceso de selección, un proceso más selectivo, digámoslo así, un sedazo o varios sedazos, hasta ir a un sedazo muy finito, porque no todo el mundo tiene la capacidad de pertenecer a un círculo de ese nivel. Y eso no fue tomado muy en cuenta cuando de manera alegre se hicieron cantidades de cosas para llegar a ese comité político. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que unas campañas que eran peor que una campaña general, donde se invirtieron millones y millones de pesos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Miriam Cabral se fue del PLD como en el 82, 83, por ahí, y volvió en el 96 cuando el PLD ganó las elecciones. Ya duró como 20 años en el PRD, con esos grupos radicales. Imagínate. Y parece que se le pegó. Se le pegó el lanzar silla, decir improperios, insultar incluso al presidente de la organización. Ella duró como 20 años. Puede seguir campante y sonante. Ella se fue como en los años 80 y volvió en el 96 cuando el PLD ganó las elecciones. Mira, pudieran decir que lo que pasa es que Miriam es de las radicales seguidoras de Danilo Medina, pero eso no justifica su... No, Miriam hacía eso toda su vida. Claro, pero eso no le justifica a ella que si es una mujer ya de cierto estatus, porque las circunstancias la han llevado a tenerlo, bueno, pues se debe de ir comportando a ese nivel. Debe de ir dejando un poco el tigueraje o esas cosas que tú dices del PRD, porque el PLD es otra cosa. Te voy a contar esto. Te lo digo porque varios PLDistas me han hablado de manera muy desafortunada de Miriam Cabral. Como en el 98. De manera muy fea. Yo creo que en una mujer no debería... Mira, como en el 98, 99, por ahí, Jaime David decidió visitar a todos los miembros del Comité Central del PLD para decidir si levantaba, si presentaba o no una candidatura. Eso fue como en el 98, 99, por ahí. Y cuando fue a la casa de Miriam Cabral salió y le cerró la puerta y le dijo, aquí en esta casa usted no tiene que entrar. Y le cerró y él le dijo, pero yo nada más vengo a conversar con usted, y le trayó la puerta. Eso le hizo, o sea, Miriam Cabral siempre ha sido así. Sí. Le trayó la puerta ahí con él parado ahí. O sea, que casi le dan las narices. Sí, y él le dijo, pero yo lo que vengo es a... Porque él estaba visitando a todos los miembros. Sí, claro. Es un hombre muy decente, Jaime David. Sí. Un hombre muy decente. La única persona que le hizo eso, hasta la gente más cercana a Danilo ahí, lo recibieron. Claro, porque que tiene que ver una cosa y la otra. Ella fue la única que reaccionó de esa forma. Sí, entonces así no se puede. Así la política no es eso. Y nunca debe ser eso. Esa no es el comportamiento que deben asumir los dirigentes de cualquier partido político, grande, pequeño, mediano, no importa su tamaño. Hay que estar a la altura de las circunstancias, de la posición que usted ocupa, porque el político debe de siempre cuidar su forma de conducirse, porque se supone que debe ser un ejemplo. Y déjame decirte... está expuesto a los medios también, y muchos lo ven, muchos lo siguen, etcétera. Entonces tiene que tener cuidado con su comportamiento, su manejo, sus palabras. Esas cosas que ella dice ahora, citando a Juan Bosch, todo eso pamplina. Cuando ella se fue aquella vez... Acabó con Juan Bosch. No, se fue diciendo las peores cosas de Juan Bosch. Las peores cosas. Sí. Hay muchos que ahora cogen el nombre de Juan Bosch para un poco erigirse, pero fueron de los que o se dormían en las reuniones con Juan Bosch, o eran de los que por atrás decían cualquier cantidad de cosas sobre el profesor Bosch. Porque eso ocurría. Los cuentos están ahí, todos están vivos también, que hacen los cuentos. Todos están vivos. Todos están vivos. Y hay muchos que hoy, hasta precandidatos o aspirantes a candidato presidencial, que antes hablaban barbaridades del profesor Bosch.
y que hoy lo tienen como el gran maestro, mi profesor, y lo utilizan incluso en argumentaciones que usted se queda con la boca abierta porque solamente hay que estar vivo para ver gentes hipócritas. Sí, sin embargo, un hombre como Jorge Botello, por ejemplo, que enfrentó políticamente y con la decencia de vida a Juan Bosch, después que Juan Bosch se retiró, tú jamás lo escuchaste decir nada de compuesto de oro. O sea, Jorge Botello fue un hombre que de frente combatió algunas actitudes de Juan Bosch, pero después que terminó la lucha ya terminó. Sí, pero muchos de esos que están ahí le sacaban la lengua a Juan Bosch por atrás, era terrible. Entonces usted hoy lo ve con un discursito queriendo coger el nombre de Juan Bosch para ellos, quizás llamar la atención de 3 o 4 gatos. O sea, eso son de las cosas que suceden. Pero bueno, celebrando los PLDistas estuvieron en el fin de semana y qué bueno que así sea. Ojalá que este sea el principio de lo que debe de ser, porque si tú te pones a analizar, Alexander, primero el presidente Danilo Medina no puede ir como candidato en las elecciones del 20 y apostar a esa barbaridad sería un suicidio, no solamente para el PLD, sino para el propio Danilo Medina. Un tercer mandato consecutivo manda la señal de trujillismo en el caso de República Dominicana, de caudillismo, de dictadura. Y esa palabra los dominicanos la tienen muy metida, es hasta en los tuétanos, de generación tras generación, que el abuelo se le inculca al hijo y el hijo se le inculca al otro hijo, y entonces el nieto, el bisnieto, y eso viene ahí. Está todavía muy fresco, porque aunque han pasado unos 50, 60 años de esos momentos difíciles que vivió y es parte de la historia de la República Dominicana, todos, la mayoría, todos la conocen. Y cuando un pueblo conoce su historia, o por lo menos esa parte de la historia, difícilmente esté dispuesto a repetirla, porque todo el mundo sabe lo que sucedió en esos 30 años de dictadura en la República Dominicana. Nadie en su sano juicio en este país, por eso ese 75% de dominicanos que dijo no, Danilo reelegirse, eso es dictadura, que huele, eso inmediatamente huele a caudillismo. Eso no es bueno, no es sano para la democracia. Pero peor aún, es que la Constitución hay que respetarla. Es que no se puede seguir apostando a debilitar la institucionalidad, a debilitar lo que somos como pueblo, como nación, lo que nos identifica, las cosas que nos hacen ser dominicanos. Y una de ellas es las normas, esas normas que son las que nos rigen a nosotros como pueblo, como nación. Eso no se puede, nadie puede dejar de abrazar tal cosa. Y la mayoría de los dominicanos no están dispuestos a soltar eso. Entonces, la sensatez, como ocurrió el pasado sábado entre el propio presidente de la República y el presidente del partido, es la que entiendo debe de siempre primar en lo adelante. Y que los que están alrededor de uno y de otro también tienen que tener conciencia plena de ello. De que no se pueden seguir adelantando acontecimientos, saliendo a veces a decir cantidades de cosas por los medios de las que luego no hay forma de cómo recogerlas. Y que quienes al final quedan mal son esa gente. Porque quedan no solamente como unos sinvergüenzas, o unos irrespetuosos, o la palabra que usted le quiera poner, adjetivícela como usted quiera. Yo solamente utilizaré algunas, pero así es como quedan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el político tiene que saber también administrar muy bien sus palabras. Sus posiciones tiene que analizarlas muy bien antes de un poco compartirlas, ¿no? Porque luego les puede costar muy caro. Y la gente sabe cobrarse las cosas. Yo creo que en las urnas se cobran esas posiciones. Yo creo que el PLD en los meses por venir, la competencia por la candidatura va a arreciar entre los que ya se han identificado y los que faltan por identificar. Porque supongo hay algunos que están tirando puya y diciendo cosas que uno sabe que vienen por ahí. Y pienso que va a ser una competencia
el presidente Danilo Medina quizás jugará un papel de árbitro, porque no creo que el presidente Medina vaya a ponerse a involucrarse en esa lucha. De todos modos, yo creo que va a salir candidato como nunca el PLD lo ha tenido. Porque solo ya hoy hay como 5 o 6 y todavía faltan algunos por salir. Bueno, eso, Danilo cree en eso. ¿En qué? En que hayan candidatos, porque eso lo que hace es debilitar también. Pero eso es la democracia también. Y sí. Que se abran 100 escuelas, o sea, que compita todo el que quiera. Lo importante es que el presidente Medina asuma un papel de árbitro en el proceso. Y cuando digo árbitro no es que lo dirija, como cuando digo árbitro es que él, por el hecho de ser el presidente de la República, de ser la personalidad que tiene el poder en las manos, pues puede ejercer un papel de equilibrio internamente para evitar fisuras a lo interno de pero todavía partido. Para eso falta un tramo bastante largo. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que la lucha va a reciar ahora. Y ahora en diciembre se va a parar un poco, pero cuando entre enero, eso es con toque. Eso es con toque. Bueno, Danilo puso una fecha límite, una fecha. No, porque el presidente Medina lo que va a anunciar que él no va a ser candidato. El presidente Medina no. Si el presidente fuera a ser candidato. No, pues tú eres el vocero de él. No, porque yo no, soy. por si acaso. Pero yo soy periodista. Porque a lo mejor yo estoy al lado del vocero del presidente y yo no lo sé todavía. No, pero yo soy periodista. ¿Y qué significa eso? ¿Que los periodistas son adivinos? No, que los periodistas contextualizamos las cosas. Entonces te voy a decir una cosa. El presidente Medina, la Constitución de la República le prohíbe una. ¿Cómo se la prohibía en el 16? La Constitución de la República le prohíbe una cosa. Y una repostulación de Danilo Medina provocaría un caos político en el país, un desastre desde el punto de vista político que afectaría a la economía. Y entonces eso derrumbaría todo el castillo que ha construido el PLD. Y entonces ahí sí es verdad que el PLD se pondría en una situación muy difícil para ganar las elecciones. Bueno. Pero de que el presidente Medina no puede postularse, porque la Constitución y las condiciones le son totalmente adversas. Totalmente adversas. Bueno, porque las circunstancias de hoy son muy distintas a las del 2015, 2016. Sin embargo... Y él no tenía un contendor además en el 16. Sin embargo, todavía siguen algunas voces por ahí que apuntan a que no es que se ha descartado esa posibilidad. No se ha descartado esa hay posibilidad. Gente en eso. Incluso gente de otros partidos congresistas que andan hablando de que ya los votos se están comprando. O sea, todas esas cosas pasan, todas esas cosas. A propósito, se dicen. ¿Tuviste lo que escribió la flamante senadora ¿cómo era? Jabón, ¿cómo se llama? Sonia Mateo. ¿Tuviste lo que ella escribió? ¿Qué dijo Sonia? Que ella se reunió con escribió bien. Sí, escribió voy con B alta. Anda, caramba. Hay que bajarle el corrector automático por lo menos. ¿Qué fue lo que dijo Sonia? Que ella se reunió con el presidente Danilo Medina y que el presidente Danilo Medina no le habló a ella de repostulación. Sonia es un caso serio. Yo creo que a mi querida Sonia Mateo, los muchachos, los hijos de ella, tienen que agarrarle ese Twitter. Hay que agarrarlo. Hay que coger ese Twitter y ponerle... Ayudarla, claro, a redactar, sí. Porque a veces quizá ella anda rápido, quizá anda en el vehículo y se le pasa... las dos B están una al lado de la otra. El chofer la puede ayudar también. No, pues bueno, que le diga, doña, en este momento no escriba, y le escribe y se le sube la cosa, a veces mal, pero bueno, son de las cosas que pasan. Nosotros tenemos que ir a pausa porque nuestro invitado está aquí desde hace ya un buen rato. Vamos a conversar con un congresista del PLD que estuvo ahí en esa reunión y que nos cuente de primera mano qué fue lo que pasó en la reunión del Comité Central este pasado sábado en la Casa Nacional. Tras la pausa vamos a conversar con el muy buen amigo Quiñones.